Muy buenos días a todos y bienvenidos. Como siempre, gracias por acompañarnos en esta nueva sesión de nuestra serie sobre la reforma fiscal de los Estados Unidos. Hoy, miércoles 17 de diciembre de 2025, platicaremos en este último webinar del año sobre las directrices que ha emitido el IRS y el Departamento del Tesoro sobre la reforma fiscal de Estados Unidos. Para esto nos acompaña, como ya es costumbre, Jorge Oben, Senior Counsel de Procopio en la oficina aquí en Washington, D.C., y su servidor, Pedro Corona, socio a cargo de la práctica fiscal internacional de Procopio, también basado aquí en Washington, D.C. La presentación de hoy será en español y la idea es que va a durar un poco más de 20 minutos. Bienvenido, Jorge. Gusto saludarte. Gracias, Pedro. Para el día de hoy, la agenda que tenemos prevista es hablar un poco de la actualización en tema de fiscal y político aquí en Washington, D.C., que podemos esperar. Vamos a platicar, pero esta semana es la última semana de sesiones del Congreso de los Estados Unidos y aunque no se anticipa que vaya a haber una reforma muy grande, si fuera a haber algo, tendría que ser esta semana. Posteriormente platicaremos de las directrices que ha emitido el Departamento del Tesoro y el IRS, sobre todo antes de finalizar el año, para dar un poquito de guía sobre cómo deben de reportarse ciertas operaciones. Y por último, pues, qué podemos esperar para el 2026. Con esto empezamos con la actualización sobre el tema fiscal y político aquí en Washington, D.C. Y tal vez el tema que si avanzamos, el tema que nos mantenga un poquito más atentos a lo que está pasando es el famoso Pilar 2 de la OCDE, ¿no? Como recordarán, Pilar 2 es un impuesto mínimo, o se propone un impuesto mínimo global que adopten diferentes países, y Estados Unidos, a partir de esta administración, ha tomado una posición distinta a la administración anterior, en la que básicamente se pide que las compañías americanas están exentas de estas directrices, ¿no? Del acuerdo global. Esto es algo similar a lo que hemos visto anteriormente con FATCA, ¿no? Recuerdan que FATCA fue una ley que promulgó Estados Unidos y que CRS se adoptó por la OCDE, y la mayoría de los países participan, salvo Estados Unidos, que tiene FATCA. Algo similar está buscando Estados Unidos, donde dice, oye, yo tengo mis impuestos domésticos, tengo lo que antes era GILTI, que ahora es en CTI, lo que tengo el CAMTI, el impuesto mínimo corporativo doméstico. Por lo tanto, yo tengo forma de asegurarme que mis empresas estén pagando impuestos al mínimo, o del 21%, del 15%, una tasa similar. Por lo tanto, no me deberían de aplicar estas normas complejas de Pilar 2. Entonces, básicamente lo que está proponiendo es lo que se conoce como un side-by-side agreement, que haya dos acuerdos paralelos, uno para todo el mundo y uno para Estados Unidos, donde el que es para todo el mundo no le aplica para las empresas americanas. La intención de Estados Unidos es que eso aplique a partir del 2026, aunque ya hay algunas jurisdicciones que han dicho que ellos no están de acuerdo con que se cree una excepción para Estados Unidos, o que se crea una excepción para Estados Unidos, pues tal vez debería, ya sea, o revisitarse todo el acuerdo o crearse excepciones adicionales para ellos, ¿no? Entonces, en eso está, pero obviamente el secretario del Tesoro de Estados Unidos ha insistido en que se debe de aprobar esta excepción para las empresas americanas. Eso es algo que estamos esperando y va un poco de la mano con la agenda legislativa. Recordarán que en otras sesiones anteriores hemos platicado de la sección 899, el impuesto a la venganza para las jurisdicciones que tengan impuestos que sean perjudiciales para las empresas americanas. Se podría adoptar. Es parte de lo que en su momento se platicó que se podía adoptar antes de fin de año. Hasta ahorita no ha habido movimiento en ese sentido, pero lo que no impide que pudiera adoptarse el siguiente año. Pero bueno, hasta ahí, Jorge, no sé qué quieres agregar al respecto. No, yo añadiría que el punto de la sección 899, el impuesto de la venganza, fue fundamental en iniciar estas discusiones justo antes del 4 de julio. Es un tema que aterroriza a muchos contribuyentes, ya que puede tener un impacto bastante amplio y significativo. Entonces, es de esperarse que si estos países que al día de hoy siguen sin acceder a requisitos, requerimientos de Estados Unidos, sí puede haber presión y puede haber un interés genuino del Congreso redactar esa legislación. Entonces, es un proceso complicado, son negociaciones muy intensas, ya que estos acuerdos se hicieron hace años. 140 jurisdicciones o más acordaron que este era el plan de acción y ahora llega Trump y cambia la jugada.
no solo eso, no solo una decisión política, sino que en países como la Unión Europea ya la medida pasó por un consenso del grupo de la Unión como tal y rescindir el acuerdo que ya habían dado toma el mismo proceso que tuvieron que tomar para aprobar la medida localmente, por lo que es un proceso, además de político, administrativamente muy complejo. Así que habrá que ver cuándo eh, llegan a un acuerdo, si es que llegan a un acuerdo, y cuándo pueden hacer estas formalidades que Estados Unidos pudiera requerir para entonces no perseguir la avenida de la sección 899. De acuerdo, gracias. Sigamos a la siguiente, por favor. Otro tema que se ha estado comentando es el posible cambio al programa de amnistía del IRS. Como algunos de ustedes recordarán, generalmente cuando tenemos casos de regularización, que una persona no está al día de sus obligaciones fiscales de Estados Unidos, se ven varias opciones. Actualmente hay un procedimiento simplificado, streamlined, y hace unos años había un procedimiento, un programa de amnistía, el Offshore Voluntary Disclosure Program, con personas con activos extranjeros. Aunque ese programa de amnistía formalmente se cerró, siempre ha habido un programa general de amnistía, no solamente internacional, sino amnistía para efectos fiscales en los Estados Unidos. Ese está, las directrices de la misma están en ciertos documentos internos del IRS, que son públicos, pero no es una ley, no es un reglamento. Y ha anunciado el IRS que piensa hacer algunos ajustes a ese programa de amnistía. Todavía no ha dicho en qué sentido, tampoco sabemos si se va a abrir un programa necesariamente con enfoque internacional, pero parte de lo que se anticipa es que se habría la oportunidad de dar comentarios, ¿no? Entonces, es algo que podemos esperar que se adopte en 2026. Otra vez, cambios a los mecanismos para regularizarse en los Estados Unidos. Sí, sigamos a la... Sí, Bueno, este y tema de aquí Puerto Rico, Jorge, es muy interesante, por favor. quizás aquí comento yo un poco. En algunas sesiones anteriores hemos hablado un poco del tema de Puerto Rico. Puerto Rico es un territorio no incorporado de Estados Unidos, por lo que está sujeto a sus reglas únicas y una situación fiscal bastante especial. Puerto Rico desde el 2012 ha establecido este sistema en el que le permite a personas que se mudan a la isla que estén sujetos a unos impuestos preferenciales. Y en la mayoría de los casos, estos son personas que realmente se mudan a la isla y siguen las reglas, que de hecho son muy complicadas, pero cumplen con la ley sin tema. Sencillamente la situación permite que obtengan tasas favorables. No obstante, debido a la falta de información, el gobierno de Estados Unidos, tanto el Tesoro de Estados Unidos como el Servicio de Rentas Internas, por años no ha podido establecer o cuantificar el número de personas que se habían mudado a la isla y cuánto era el ingreso que el fisco de Estados Unidos dejó de devengar de estas contribuciones. En los recientes meses han habido algunos descubrimientos por distintos mecanismos, incluso un contribuyente que se declaró culpable de fraude basado en Miami, que alegó que se había mudado a Puerto Rico, pero no lo había hecho. Y fue una victoria gigantesca para el Departamento de Justicia, además con otros eventos recientes. Pero a la vez que este ejercicio está ocurriendo al nivel del Servicio de Rentas Internas y el Departamento de Justicia, el Congreso de los Estados Unidos también ha estado mirando muy cuidadosamente el tema y pidió que el Government Accountability Office, una agencia que trabaja para el Congreso, preparara un reporte reciente respecto a la cantidad de impuestos que Estados Unidos dejó de vengar. El pasado 15 de diciembre emitieron su reporte y el reporte es bastante alarmante diciendo que el IRS no ha habido podido obtener información, que no sabía cuán grande era el impacto adverso para Estados Unidos, pero que con la información reciente sí ya tienen un poco de contexto y ya le han dado al Servicio de Rentas Internas las herramientas que tiene, que necesitaría para ir detrás de estos contribuyentes abusivos, por lo que se está de manera de alerta eh, compartiendo con la comunidad que si alguien conoce a alguien que se ha mudado a Puerto Rico y ha hecho algo abusivo, que quizás es un buen momento para que venga ante la IRS y trate de corregir su situación fiscal. De nuevo, no todos los casos son malos y una persona que esté buscando
quizás una planificación fiscal más eficiente, que quiera cumplir las reglas y se pueda mudar a Puerto Rico. No hay tema con eso. El problema es cuando hay abuso, ya sea diciendo que vives en la isla, que es requisito para cumplir con los requisitos, pero no haciéndolo, o obviando reglas muy complicadas de fuente de ingreso que establecen específicamente cómo ciertas transacciones deben ser tratadas. Por lo tanto, es un tema importante para que tengan en su radar, ya que es una opción para algún individuo que quiera relocalizarse a Estados Unidos y para las personas que lo han hecho, que tengan en mente que el IRS sí tiene información nueva y el IRS en las pasadas semanas ha manifestado que va a estar persiguiendo a estas personas que hayan hecho transacciones abusivas o violentado las reglas. ¿Pero quieres que cubra esto yo? Sí. Sí, por favor. Bueno, eh, este año entero hemos estado hablando de la reforma fiscal de Estados Unidos que el Congreso aprobó el 4 de julio, donde mayormente se le extendió a los individuos tasas preferenciales que habíamos obtenido bajo la reforma fiscal del 2017 en el Tax Cuts and Jobs Act. Esta legislación también hizo permanente algunos cambios fiscales para corporaciones que permiten que tengan unos beneficios significativos. No obstante, a pesar de la gran victoria para estas compañías muy grandes, recientemente al momento de implementar la legislación y empezar a preparar sus declaraciones para este año, se dieron cuenta que había un pequeño problema. Y el pequeño problema se llama el Inflation Reduction Act del pasado presidente Biden, que impuso un impuesto corporativo mínimo en Estados Unidos de 15% a compañías muy grandes. Y en efecto, aun cuando Trump le permitió a estas compañías reducir sus impuestos bajo la ley nueva, la ley de Biden, en efecto canceló todos esos beneficios para estas compañías grandes y anuló el beneficio. Esas compañías han cabildeado posiblemente exitosamente que el Tesoro de Estados Unidos y el IRS emita avisos y directrices nuevas que modificarían estas reglas de manera de mitigar el impacto del impuesto de Biden. Pero ha sido una dinámica muy interesante porque aquí en DC se comenta que Trump ganó, pero Biden tuvo la última palabra. Pero la última palabra posiblemente la tenga Trump cuando saquen o emitan los reglamentos nuevos. Ya veremos qué pasa, pero es un tema muy interesante y va un poco a la par con el tema que Pedro comentó del impuesto mínimo global, donde hay este esfuerzo mundial de que las compañías grandes, principalmente las compañías grandes, paguen un mínimo alrededor de 15%. Sí, este tema que tiene en pantalla es sobre una nueva regla que entrará en vigor en marzo del 2026, en un par de meses más, para presentar un reporte ante el FinCEN, que es la entidad del Departamento del Tesoro que vigila crímenes financieros, sobre la transferencia de inmuebles en los Estados Unidos a entidades o trust. Simplemente en la práctica, ¿qué es lo que va a cambiar? Es que uno se tiene que hacer un reporte adicional y si no se presenta, pues, conlleva multas considerables, ¿no? Entonces, va a ser simplemente, va a complicar un poco más las operaciones en las que vayan a hacer transferencias de inmuebles que no estén financiadas por bancos. Entonces, puede ser que apliquen a compras en efectivo, o sea, cuando se pague todo al contado, aunque sea en efectivo transferencia, una sola exhibición o incluso cuando haya aportaciones a entidades o a trusts, ¿no? Aunque sea a través de donativos, cuando no haya una entidad financiera que vaya a tener que reportar esta operación, cualquier persona que participe, ya sea el escrow, title agent o incluso en algunas ocasiones abogados, tendrán que presentar este reporte ante el Departamento del Tesoro, ¿no? Entonces, a reserva que después lo podamos comentar con más detalle, simplemente que estén al tanto que va a entrar en vigor, uno, para evitar multas y dos, para entender que las operaciones inmobiliarias en Estados Unidos pues, van a ser un poco más complejas porque es desde que hay que analizar si me aplica o no esta regla para evitar multas y hay que presentar los reportes. Pero bueno, con eso, adelante, Jorge. No, continuando en el tema de penalidades y de multas, eh,
el Servicio de Rentas Internas y el Tesoro han comenzado a emitir reglamentos y directrices sobre el One Big Beautiful Bill Act. Y el primero que vimos en las pasadas semanas fue para eliminar las posibles multas que las personas que tengan que retener sobre las remesas en pagos extranjeros puedan tener si no cumplen con los requisitos de hacer los depósitos correctos empezando el año que viene. Como lo habíamos anticipado en pasadas sesiones, en la reforma fiscal del 4 de julio se aprobó un arbitrio sobre las remesas pagadas a extranjeros. Los depósitos sobre esas remesas deben efectuarse empezando en enero y el primero vence el 29 de enero. No les hemos comentado de que ha habido directrices o avisos técnicos que han salido, por lo que el IRS y el Tesoro se adelantó y le anunció a las personas que pudieran ser afectadas por esta legislación que no les impondrá penalidades si no hacen depósitos eh, correctos durante los primeros tres trimestres. Y esto es con el propósito expreso de que tengan tiempo de ajustarse, de implementar las reglas y de entender cómo es que tienen que implementar estas transacciones, tendrán que ajustar sus sistemas. Y por lo tanto, el IRS y el Tesoro están tomando esta medida proactiva de ayudar a los contribuyentes. No es automático si los contribuyentes tienen que hacer sus depósitos a tiempo y si hay alguna falta de pago que tienen que complementarla con la declaración que vence al final del trimestre. De nuevo, estos pagos se van a hacer bimensualmente y por los primeros tres trimestres van a estar sujetos a esta regla especial que no le impondrá penalidades siempre y cuando cumplan con estos dos requisitos. Entre otras directrices que el Tesoro y el IRS han publicado recientemente, está esta que es muy importante para entidades o empresas que tengan un año fiscal que termine el 31 de diciembre con una subsidiaria, digamos, el 30 de noviembre. Puede ser distinto, pero el tema es que aplica cuando una matriz tiene un año fiscal que termina en cierto día y una subsidiaria que termina un mes antes. Para propósito de Estados Unidos, hasta este año eso se permitía. La reforma fiscal del 4 de julio enmendó esa disposición para eliminar esta elección. Al eliminar esta elección, el resultado es que estas entidades tienen un año corto y los contribuyentes y sus asesores estaban preguntándole al Tesoro y al IRS cómo asignan el ingreso, los gastos y cómo calculan el impuesto para cada uno de estos periodos. En este aviso, el Tesoro y el IRS informan cómo calcular el ingreso, cómo hacer la separación, cómo distribuir entre los periodos y cómo atender las consecuencias. De nuevo, esto es solo un aviso, quedan muchísimas preguntas por atender, pero si ustedes tienen una estructura que tiene una compañía matriz, digamos, con un 31 de diciembre y una subsidiaria con un 30 de noviembre, deben prestar atención porque las reglas son un tanto complicadas. Igualmente, en este mismo aviso, el IRS y el Tesoro incluyeron reglas que aplican a entidades que tengan un branch, lo que llaman esto un Qualified Business Unit, que es un branch, digamos, una entidad americana que tiene una operación en México, pero no está encapsulada en una corporación o un ente separado jurídico, o digamos una empresa mexicana que tenga una operación en alguna otra jurisdicción, pero que su accionista principal sea americano. Si esa operación utiliza una moneda distinta al dólar, Estados Unidos requiere que hagan una conversión, ya sea de ganancia o pérdida, para ajustar la moneda al dólar. En el pasado, la IRS había emitido unos reglamentos relativamente complicados que han sido modificados y el resultado es que estas empresas que tengan este tipo de QBU, este tipo de branch, este tipo de operación que no está encapsulada en una empresa legal, pueden tener una ganancia significativa al cambiar la moneda extranjera al dólar. Este aviso anuncia que van a permitir que estos contribuyentes puedan elegir pagar el impuesto que deban sobre esa ganancia sobre un plazo a determinarse para que el impacto sea mitigado y no sea de un instante. Otro tema muy importante, producto de la reforma del 4 de julio, es que antes a la reforma del 4 de julio, en la reforma del Tax Cuts and Jobs Act, cuando un contribuyente americano que tiene una empresa extranjera, un Control Foreign Corporation, y tenía una inclusión el año corriente, ya sea por Subpart F income o por GILTI, en el caso de GILTI, de Tested Income,
el crédito que se le pagaba al país en el extranjero era reducido por 20%, por lo que el crédito era solamente de 80% y muchos contribuyentes no estaban a gusto con el resultado porque no podían justificar por qué perder ese crédito. La realidad, como hemos platicado en el pasado, eso fue una medida para el Congreso en el 2017 llegar a los números necesarios para poder aprobar la legislación. No obstante, en este ejercicio del 4 de julio, modificaron la regla para que la reducción sea solo de 10%. Entonces, muchos contribuyentes levantaron preguntas de cómo aplicar el 10% y a qué cantidades de ingreso le aplica el 10%. En este aviso, el IRS y el Tesoro clarificaron que se mide el haircut que aplica, ya sea la limitación de 20% o 10%, aplica a razón de cuándo el contribuyente incluyó el ingreso. Por lo tanto, si Pedro tiene una corporación americana que tiene un income inclusion, digamos, en el marzo del 2025, ahí le aplicaría, cuando distribuya el ingreso, ya sea en ese año o el año que viene, como la inclusión fue antes del 28 de junio, está sujeta a la limitación del 20. Si el ingreso que Pedro genere en su corporación americana es luego del 28 de junio, le aplica la limitación limitada de 10%. Otro tema que el IRS y el Tesoro recientemente emitieron directrices aclarando algunas dudas es una regla que corrigieron, digamos, producto de la reforma del 2017, en el que había una situación en que ciertas distribuciones evadían contribuciones o impuestos, si lo queremos decir así, debido a la forma que funcionaba la deducción, el Dividend Received Deduction de 245 con las reglas de GILTI y las reglas de CFC. En efecto, esta regla atiende el tema de que si hay una distribución en medio de un año, digamos, en junio 30 y el año fiscal termina el 31 de diciembre, que algún contribuyente tiene que incluirla, ya sea el accionista en el momento o el accionista al final del año. Y esto es un poco lo que llaman en inglés en Estados Unidos el hot potato rule, la teoría de la papa caliente. Quien tenga la entidad, la empresa americana a fin de año es quien incluye y paga los impuestos. Pues debido a los cambios del 2017 hay una situación en que uno podía vender una entidad extranjera, o sea, una empresa americana podía vender una subsidiaria y se podían hacer distribuciones a mitad de año o en algún momento en ese periodo que no fuesen sujetas a tax. Esta regla básicamente atiende ese tema y dice, oye, tienes que demostrarme que alguien incluyó ese ingreso en su ingreso y pagó taxes por esa cantidad. Otro tema que es muy relevante para esta audiencia, en particular cualquiera de ustedes que tenga un family office, una empresa, que tenga sociedades, en el pasado el IRS y el Tesoro habían estado tratando de atender un tema de lo que se llama basis shifting. Digamos que Pedro y yo formamos una sociedad, yo tengo terreno, Pedro tiene algún activo que tiene una base depreciable alta y hacemos un tipo de estructura en la que podemos maximizar eh, el uso de esa base y posiblemente algunas otras pérdidas de una forma posiblemente abusiva. Por un periodo de tiempo, estas han sido transactions of interest y son transacciones que los contadores y los asesores tienen que identificar como eh, transacciones de alto interés que requieren un reporting adicional. Recientemente la IRS y el Tesoro eliminaron ese guidance, esas directrices, esos avisos, y ahora en vez de estar en la, digamos, la lista negra, la lista roja, volvemos a estar en un área gris que dependiendo del caso, estas reglas no le van a aplicar, pero posiblemente habría que ver cómo le aplicarían otras directrices como Step Transaction Doctrine, Substance Over Form, eh, and Economic Presence, Economic Substance, pero es un paso pro taxpayer, pro contribuyente, que le aplicaría a cualquiera de ustedes que pudiera estar tratando un tema con una sociedad en la que pueda haber pérdidas, activos o se quiera mover la base depreciable. Con eso, Pedro, ¿qué nos espera en el 2026? Sí, bueno, uno, como empezamos, es ¿qué nos espera esta semana? Pues que acabe las sesiones del Congreso, probablemente sin ningún cambio sustancial, ¿no? Parte de lo que estábamos hablando era el tema de Pilar 2, el impuesto a la venganza, sección 899. No estimamos que vaya a haber nada en los siguientes días ni una sesión extraordinaria.
Ya será cuestión de ver si se llega a un acuerdo de aquí a fin de año o si es una discusión que se retoma a principios de año, ¿no? Eso es uno. Dos, creo que vamos a ver cambios en temas de revisión de parte de la autoridad fiscal, tanto en parte de regularización, que es lo que veíamos con los cambios del programa de amnistía, más fiscalización en temas de residencia fiscal, que será materia de alguno de otros nuestros webinars, y también más fiscalización en cuanto a origen de recursos, ¿no? Que son precisamente el cambio a la regla de adquisición de inmuebles en Estados Unidos que se va a dar. Y tercero, como lo vienes explicando y también abordaremos en sesiones el próximo año, es la emisión de reglamentos. Muchos de estos, o en una gran parte, el Departamento del Tesoro y el IRS tienen una fecha límite para emitir reglamentos, por lo menos, y en Estados Unidos hay que emitir reglamentos propuestos, escuchar comentarios y después emitir los reglamentos finales o temporales. Entonces creo que iniciaremos el año con actividad de varias partes, tanto en la parte legislativa, reglamentaria, en parte de fiscalización, y eso por lo mismo tendrá impacto en temas de planeación, ¿no? Pero bueno, con esto concluimos nuestra sesión del día de hoy. Es la última sesión del año. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado en el transcurso de estas series que empezamos desde el verano para ver cómo se proponía la reforma fiscal de Estados Unidos, cómo se iba desarrollando y al final qué quedó. Y ahora le estamos dando seguimiento en temas de reglamentos e implementación. En Procopio, particularmente Jorge y su servidor aquí en Washington, D.C., estamos dando seguimiento puntual a los desarrollos que se dan aquí en el Tesoro y en el Congreso. Los estaremos compartiendo con ustedes. La próxima sesión, creo que la tienen en pantalla, será el miércoles 21 de enero de 2026. Recibirán un correo con la invitación para que se puedan registrar. También tendrán el link para las sesiones anteriores en caso que quieran revisar o se hayan perdido alguna. Y, por cierto, compartirles que ya tenemos fecha para nuestra 21ª edición del Procopio International Tax Institute, que será en San Diego, del miércoles 28 al viernes 30 de octubre del 2026. Para los que van planeando su año 2026 y programándose, pues que vayan apartando la fecha, ¿no? Otra vez, muchas gracias por acompañarnos y su apoyo en este año. Les deseamos feliz Navidad, felices fiestas y lo mejor para 2026. Muchas gracias.